Pues si os parece, vamos a comenzar. Bienvenido todo el mundo a este evento de Mentit que se titula Hackear la inteligencia artificial. Yo soy Pablo Castillo, ingeniero de datos IoT y doctorando en ingeniería telemática, y voy a presentar al ponente Javier Carnerero. Pero antes, un breve recordatorio de Mentit. Por favor, completad los formularios post sesión, ¿vale? Que pronto se van a cerrar. Así que, por favor, completadlo. También el de fin de programa. Que, por favor, darnos feedback de cómo ha ido todo el programa, cosas que podemos hacer para mejorar y todo eso. Y bueno, os presento a Javier. Javier, Research Scientist en IBM, Irlanda, doctorado en seguridad de la inteligencia artificial en el Imperial College de Londres. Hace poco me estaba comentando que terminó su tesis doctoral, así que enhorabuena. Y hoy vamos a tratar temas interesantes sobre la IA, cómo los hackers pueden aprovecharse un poco de ella. Y yo iré interrumpiendo para hacer preguntas que hagáis en el chat, si no te importa, Javier. Si Ujú. no, lo dejamos para más tarde, todas esas preguntas. Y nada, cuando quieras puedes comenzar, ¿vale? Vale, de acuerdo, Pablo. Pues muchas gracias por la introducción y nada, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí a escuchar una charla interesante. Voy a hacer más o menos una pequeña explicación del tema que he estado trabajando en la tesis doctoral en el Imperial, hasta que la terminé hace poco, como ha mencionado Pablo. Hice la defensa la semana pasada, así que ya justo me acabé de pillar ahora que ya soy prácticamente doctor, sí. Así que nada, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Vale, pues vale, pues nada, el título de la charla se llama, como bien ha dicho Pablo, hackear la inteligencia artificial es más fácil de lo que piensas. Y bueno, es un poco, os voy a contar a alto nivel, no voy a hacerlo tampoco demasiado técnico, pues eso, cómo se puede usar la IA de una forma malintencionada para que produzca errores o para que pueda ser manipulada en ciertas situaciones cuando los datos son pues, recogidos de fuentes no confiables. Entonces, para romper un poco el hielo, os quería enseñar este vídeo. Esto fue un partido de la segunda división escocesa de hace 4 años más o menos. Y la idea de este partido es que en vez de que hubiera un cámara grabando, pues pusieron una inteligencia artificial, un modelo de machine learning que supuestamente debía seguir la pelota. El problema es que en vez de seguir la pelota, pues la cámara iba todo el rato siguiendo la cabeza de este árbitro, porque por lo visto pues se parecía mucho a la pelota. Entonces, lo que vino a pasar es que básicamente la IA se enamoró de la cabeza tan bonita de este árbitro. Y el problema era eso, que como la cabeza se parecía mucho a la pelota y la IA pues muchas veces no entiende, sino que simplemente ve patrones parecidos, pues se pensaba que esto era la pelota y como la cabeza estaba dentro del campo, pues nada, pues vamos a seguir al árbitro. Esto es un ejemplo un poco simple para demostrar que los sistemas de IA pues todavía no tienen un entendimiento profundo de lo que está pasando y pues bueno, si no está sido entrenado en una pelota exacta, sino que ve algo parecido, pues se le puede engañar y puede seguirlo. Esto no fue exactamente un ataque, pero simplemente para haceros un poco la idea de que es fácil engañar a estos modelos de IA. Entonces, esta charla, bueno, no os voy a soltar el rollo hype de lo guay que es la IA y las aplicaciones que tiene y demás, pues eso ya se encargan otros. Yo os voy a dar otra versión de la historia, os voy a contar un poco, pues, cómo se puede usar la IA de forma malintencionada mediante cierto tipo de ataques que os contaré cómo. Y bueno, también bueno, para no dejarlos con mal sabor de boca, pues también os contaré alguna otra defensa que se puede hacer contra estos ataques. Y también cómo podemos usar ataques, un tipo de ataques que se llama ataque de envenenamiento para protegernos de las redes sociales o para proteger nuestra privacidad, por ejemplo. Entonces, bueno, rápidamente, bueno, como ha comentado compañero, acabo de terminar mi doctorado en el Imperial hace poco y ahora mismo estoy trabajando en IBM Research en Irlanda, también en IA, en lo que se llama IA confiable.
Y nada, bueno, me imagino que ya la mayoría de vosotros ya sabréis lo que es un problema de Machine Learning. No sé si todavía habrá alguien que no, si a lo mejor alguno puede levantar la Puedo hacer mano. un pequeño recordatorio Sí. por si hay gente en el chat que no sepa nada. He escuchado antes que había alguien Ujú, que lo utilizaba a nivel usuario, ChatGPT, entonces ujú. quizás viene bien, ¿no? Sí, pues un pequeño recordatorio para aquellos que a lo mejor no sepan muy bien, no se acuerden. Pues un problema de Machine Learning, digamos, el problema más básico de Machine Learning es lo que llamamos el aprendizaje supervisado, supervised learning en inglés, y es básicamente pues, el ejemplo siguiente. Pues tenemos un conjunto de datos etiquetado, pues este ejemplo, pues tenemos un conjunto de manzanas y de fresas, ¿no? Con su etiqueta, unas imágenes de una manzana con su etiqueta de manzana y unas imágenes de fresa con su etiqueta de fresa. Y la idea del problema del aprendizaje supervisado es entrenar a un modelo de Machine Learning, que puede ser cualquier modelo favorito que te puedas imaginar, de forma que aprenda los patrones que tienen estas imágenes y que relaciona estos patrones con la etiqueta. Es como ajustar las ruedecitas de un reloj de forma que cuando el modelo se ha entrenado correctamente, pues es capaz de predecir la etiqueta de nuevos datos, ¿no? Pues cuando tienes un nuevo ejemplo de una manzana, pues si has entrenado correctamente el modelo con muchos ejemplos correctos, pues debería predecirte que esto es una manzana. Y si le presentas al modelo también un nuevo ejemplo que no ha visto de una fresa, pues te debería predecir correctamente que esto es una fresa, ¿no? Esto es a modo muy simplificado, resumido, la idea de un problema de Machine Learning supervisado, que es en lo que me voy a centrar básicamente en esta charla. Entonces, bueno, la IA, pues todo el mundo está hablando de ella, sobre todo por el tema de ChatGPT, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones en el que la IA pues, está demostrando un éxito absoluto, ¿no? En temas de healthcare, bueno, de la salud, temas de asistencia para la predicción de enfermedades, o bueno, hay un montón de desarrollos de Google en redes neuronales. Bueno, la IA parece que está aquí y ha venido para quedarse de momento. El problema es que la IA, que la IA sea el centro de atención, pues también lo hace algo muy interesante para ser atacada, ¿no? Porque cuanto más se use la IA, cuanto más aplicaciones usen la IA, pues más atacantes se van a dar cuenta que es interesante realizar cierto tipo de ataques que puedan manipular la IA, porque van a tener mucho impacto en la población, ¿no? Y es un poco la idea que os quiero contar en esta charla. Em, Igual, no sé si alguno ha oído hablar de ataques adversarios o lo que se dice en inglés adversarial examples. No sé si alguno puede escribir o levantar un emoticono pero me imagino que la mayoría no. Si no, os comento rápidamente. Para mí la mejor forma de explicar lo que es un ataque adversario es mediante el siguiente ejemplo. Pues imaginaros, igual un problema de Machine Learning supervisado. Tenemos una imagen de un panda. Y imaginaos que tenemos un modelo, una red neuronal que ha sido entrenada y es capaz de predecir correctamente la etiqueta del panda. Entonces le introducimos esta imagen del panda y nos escupe la etiqueta panda pues con cierta confianza, ¿no? Y ahora el problema es que si introducimos un pequeño ruido a la imagen del panda, un ruido ciertamente optimizado, que se parece a algo así, y se lo añadimos a la imagen original, tenemos la imagen de la derecha que aparentemente es el mismo panda que teníamos antes, pero si introducimos ahora este panda a la misma red neuronal de antes, pues nos ocupe algo completamente distinto. Nos dice que esto es un gibón, que es básicamente pues, como el tipo de mono, ¿no? Y esta es un poco la idea de este tipo de ataques. La idea de realizar ataques eh, adversarios contra la IA es manipular los datos, manipular los píxeles o las etiquetas de los datos de forma que la IA cometa errores, ¿no? Y en vez de clasificarte unas imágenes como lo que deberían ser, pues te pone una etiqueta distinta. Y es muy fácil realizar, simplemente que manipulando un pelín los píxeles, añadiendo un pequeño ruido optimizado, pues puedes conseguirlo. Em, hay muchos, de hecho hay muchísimos ataques que se pueden Perdona, realizar. Javier, Sí.
Antes de que continúe, hay una pregunta en el chat. Sí, Jiménez, no sé, tiene la mano levantada, no sé si quiere participar o quiere escribirlo por el chat. No se escucha, no sé si... Escríbela por el chat mejor, Jiménez. Vale, perdona que te haya interrumpido, Javier, que parece que no... vale, sin nada, sin problema. Si hay alguna preguntilla, encantado Ujú. de responder. Vale, adelante, perdona. Vale, sí, no, luego ya, si quieres luego a mitad de charla o al final lo miramos. Vale, entonces, este es un tipo de ataques que se llama ataque de adversario, como he mencionado, y en realidad pues se pueden hacer muchísimos ataques contra la IA. La IA que tiene principalmente dos fases, como algunos sabréis, que es la fase de entrenamiento, que es cuando se entrena el modelo y aprende los patrones a partir de los datos, y la fase de test, que es cuando evaluamos el modelo, ¿no? Y vemos que funciona correctamente y que predice correctamente. Pues se pueden realizar ataques en ambas fases. En la fase de test, es que no voy a entrar en esta charla, principalmente no, se pueden realizar ataques que es con lo que he explicado antes, ataques adversarios, que es cuando el modelo ya ha sido entrenado y la idea es un poco modificar las características, los píxeles para engañar al modelo. O también se pueden realizar ataques de privacidad para obtener información de los datos con los que el modelo ha sido entrenado o para obtener información acerca de los parámetros del modelo, por ejemplo. También se pueden realizar ataques en la fase de entrenamiento, que es en lo que me voy a centrar más en esta charla, y es donde me centré yo también en mi tesis doctoral, que es lo que llamamos en inglés ataques de poisoning o ataques de envenenamiento en español. Y es básicamente ataques, la idea de hacer ataques es manipular los datos de entrenamiento para que la IA aprenda algo que es erróneo y que produzca luego errores en la fase de test. Entonces, qué es el envenenamiento de datos? Eh, para mí, una forma buena de explicarlo es mediante el siguiente ejemplo. Entonces, pues, permitidme que nos remontemos un poco a la Grecia clásica de Platón, hace más de 2000 años, a lo que nos contaba Platón con la alegoría de la caverna, ¿no? Y en esta alegoría lo que Platón nos cuenta es que, bueno, tenemos unos esclavos que han vivido en una cueva durante toda su vida y están encadenados a un muro y lo único que ven es una pared aquí, unas sombras que hay en una pared. Y estas sombras pues son la proyección de unos objetos que vienen dados por estas personas de aquí y que se producen por el fuego, ¿no? que hay justo detrás de ellos. Por el otro lado, es esto que vemos aquí a la derecha, que son estos objetos soleados, pues representan un poco la realidad que solo se puede acceder a través de la razón. Las sombras que vemos a la izquierda son la realidad que perciben los esclavos por los sentidos y a la derecha es la realidad que solo se puede percibir a través de la razón y que no es fácil, no es fácil acceder a ella muchas veces. Requiere trabajo. Y con esta analogía, a mí me gusta comparar los esclavos pues, con los modelos, con tu modelo de IA favorito, con ChatGPT o con una red neuronal que te puedes imaginar. Entonces, pues el modelo de ella es como los esclavos, ¿no? Y pues los modelos de ella solo pueden ver estas sombras que son las representaciones que aprenden a partir de estos objetos de aquí, que tampoco son los objetos reales, son únicamente los objetos que le proporcionan los data providers, las personas que proporcionan y que recogen los datos de entrenamiento. Con lo cual, aquí viene el problema y donde la IA puede fallar, puede ser entrenada de forma intencionada. La calidad de la IA, la calidad de lo que aprende, depende en mayor medida de la calidad de los datos que tengan aquí. Si los datos son buenos, pues la IA aprenderá algo bueno. Si los datos son malos, tienen ruido o han sido manipulados de forma malintencionada, pues la IA va a empezar a hacer cosas que no debería. Y aquí viene el problema. Aquí es donde viene el problema del envenenamiento de datos. Más ejemplos cotidianos que nos puede haber pasado a nosotros cuando éramos pequeñitos y que de alguna forma nos pueden envenenar los sentidos. Pues, por ejemplo, cuando éramos pequeños, cuando veíamos la realidad, ¿no? Veíamos, salías a la calle, ¿no? Y veías pues tu calle o la ciudad o el paisaje en general
y aparentemente pues parece que todo es plano. Tú no ves la curvatura de la Tierra porque ves solo una pequeña parte del mundo, pero digamos que como en tu cabeza de niño no conoces otra cosa, pues generalizas y piensas que el mundo entero es plano, ¿no? Bueno, por desgracia todavía hay algunas personas adultas que también piensan lo mismo, ¿no? Pero bueno, sabemos por medición y por estudios que la Tierra es esférica, ¿no? Pero muchas veces no tenemos acceso a esa información, con lo cual los sentidos nos pueden engañar. Otro ejemplo es cuando yo recordaba que era pequeño, ¿no? Y que yo soy de una ciudad del sur de Madrid, de Móstoles, y yo pensaba de pequeño que como estaba lloviendo en mi ciudad, en Móstoles, pues estaba lloviendo todo el mundo, porque nada más que veía lluvia por todas partes. Entonces, pues yo de alguna forma generalizaba y pensaba que estaba lloviendo en todo el mundo, y no era verdad. Nada más que llueva en una pequeña parte, pero como que tu vista te está diciendo que está lloviendo en todo lo que ves, pues te puede engañar, te puede envenenar. Y esta es un poco la analogía que quiero hacer con este tipo de ataques. Manipulando los datos, la percepción de los modelos de IA se les puede inducir a error, se les puede llevar a cometer errores que no deberían cometer. Eh, Más ejemplos prácticos. Bueno, en general, este tipo de ataques de envenenamiento se producen cuando recogemos los datos de fuentes no confiables, como por ejemplo, pues eso, Internet o sensores o redes sociales o un prompt de ChatGPT, por ejemplo. Todo lo que sean situaciones en las que no confía en la fuente de datos, pues un atacante puede manipular esos datos o esa base de datos de forma óptima para manipular el modelo. El objetivo del atacante normalmente pues, es incrementar el error del modelo, por ejemplo, o que el modelo cometa errores para ciertas clases, que clasifique ciertas clases como otras, por ejemplo. Como en este ejemplito, pues aquí vemos que el modelo ha sido entrenado con unas imágenes de perritos, ¿no? Y el problema que tienen estas imágenes es que le han puesto una etiqueta así pequeñita en la esquina. Y claro, aparentemente tú entrenas el modelo y parece que funciona, te predice las imágenes como perro, pero si luego en la fase de test le pones una imagen de un gato y también le pones la misma etiquetita aquí en la esquina, pues el modelo te predice que esto es un perro. ¿Por qué? Porque el modelo nada más que se ha fijado en el patrón de esta etiqueta. De alguna forma ha sobreajustado a esta etiqueta aquí y pues te dice que es un perro. Y esto es un poco la idea general de este tipo de ataques. Como manipulando los datos de entrenamiento, toqueteando un poco los píxeles, por ejemplo, pues se puede forzar al modelo a aprender algo que no debería. Os preguntaréis si este tipo de ataques se han producido en la vida real. La respuesta es sí, sí que se han producido. Hay muchos ejemplos. Os voy a contar uno que se produjo hace ahora ya más de 7 8 años, probablemente. Esto fue en Twitter, en el 2016. Y lo que pasó fue que Microsoft desplegó pues, un chatbot, no tan avanzado como ChatGPT, pero también basado en ella. Y la idea de este bot, de este chatbot, pues era aprender a partir de los tweets de los usuarios, ¿no? Al principio empezó a tuitear cosas así más pues normalitas, me parecía muy majo y tal, los humanos molan, tal y cual, pero al cabo de unas horas pues hubo ciertos usuarios, ciertos trolls que empezaron a tuitear cosas pues con un poco de mala leche. Y claro, pues el bot era muy inocente y empezó a aprender de estos tweets malintencionados de la gente. Y esto es lo que pasó. Pues a cabo de pocas horas empezó a decir cosas como que odia a todo el mundo o que, bueno, cierta frase que os recordará a cierto presidente de Estados Unidos, que no voy a nombrar ahora. Y bueno, la lección que aprendió Microsoft fue bueno, que tenía, o sea, cerró el bot, lo tuvo que quitar de la red y tuvo que ponerse a reflexionar qué es lo que estaba pasando. Y el problema era ese, porque el bot estaba aprendiendo de una forma un poco inocente de lo que todo el mundo decía. Y realmente no puedes confiar lo que todo el mundo diga porque la gente puede tener malas intenciones. Y esto fue un ejemplo de ataque de envenenamiento que pasó en la vida real.
Yo, por curiosidad, le pregunté también a ChatGPT si sabe lo que es este tipo de ataques de envenenamiento. Al priori me dijo que no tiene control acerca del tipo de datos que tiene. Pues simplemente él se aprende de la base de ellos, pero no tiene ese control. Él aprende siempre lo que le digan, como un niño pequeño. Em, Le pregunté que si sabrías cómo generar ataques de envenenamiento, pero me dijo que no tiene esa capacidad en principio, pero si le buscas un poco las triquiñuelas y le preguntas que si en una realidad alternativa podrías generar ataques de envenenamiento contra ChatGPT, en una realidad que no es práctica. En ese entonces, ChatGPT, como muy inocente que es, pues me dijo que en esta realidad paralela sí que podría hacerlo. Pero que es un caso hipotético siempre, por supuesto, que esto no podemos hacerlo en la práctica. Entonces, pues me menciona ejemplos de casos en los que sí que se podría hacer ataques de envenenamiento contra ChatGPT. Y el problema principal es eso, cuando tienes pues gente que empieza a enviarle un montón de mensajes o gente que postea en redes sociales o en Wikipedia, pues un montón de mensajes pues que dicen cosas que no son ciertas, ¿no? Em, si la gente, un grupo de personas se ponen de acuerdo y continúan enviando más y más mensajes de información falsa, pues digamos que ese sesgo se empieza a amplificar más y más y ChatGPT pues puede acabar aprendiendo ese sesgo maligno y puede acabar generando también información que no es cierta y que puede también engañar a a la población. Pero, por supuesto, bueno, esto como siempre en condiciones ideales, hipotéticas, ¿no? Que en la realidad, según ChatGPT, pues no podría llevarse a cabo. Pero lo siento mucho, GPT, pero esto es un ataque que que se puede realizar y que voy a seguir contando cómo. Eh, para daros un poco la idea de la importancia de este tipo de ataques de envenenamiento, Microsoft hace 4 años en una encuesta famosa que sacó, pues dijo que este tipo de ataques lo consideran una de las amenazas más importantes contra la IA en el negocio. Y bueno, el Washington Post, que es uno de los periódicos más famosos de Estados Unidos, pues también dijo que el mercado para la seguridad de la IA, pues se espera que crezca para dentro de 4 años, pues alrededor de 35.000 millones de dólares, con lo cual yo creo que si os interesa el tema es un buen momento para meterse porque las empresas cada vez se están dando cuenta de este problema y se va a invertir mucho dinero por el simple hecho de que la IA está siendo usada en todas partes. Em, ya entrando ya un pelín más a un nivel un pelín más técnico, pues un ataque de envenenamiento se puede distinguir en dos casos principales. Uno que es lo que llamamos ataques genéricos, que es cuando un atacante quiere incrementar el error del modelo eh, sin importarle qué clases comete errores. Simplemente quiere que el modelo cometa cuanto más errores sea posible. Pues para haceros una idea, aquí es un ejemplito de un problema de clasificación muy sencillito. Tenemos bolitas azules, bolitas rojas y bolitas verdes, ¿no? Pues el modelo de Machine Learning aprende estas regiones y estas fronteras de decisión, ¿no? Pues todo lo que esté dentro de esta región es verde, bolita verde, todo lo que esté dentro de esta región es bolita azul y todo lo que esté dentro de esta región es bolita roja. En un ataque genérico, lo que haría un atacante, pues podría ser, por ejemplo, poner aquí una bolita verde y aquí otra bolita verde. Y al hacer esto, lo que está produciendo el atacante es cambiar la frontera de decisión, cambiar estas regiones. Está, como veis aquí, aumentando esta región verde. Y esto lo que va a producir es que todas las bolas nuevas que estén en esta región, aunque sean azules, van a ser clasificadas como verdes, por ejemplo. Igual aquí, todas las bolas que estén en esta región, aunque sean aparentemente rojas, van a ser clasificadas como verdes. Va a producir un montón de errores. Otro tipo de ataque que se llama ataque específico. En este caso, el objetivo del atacante es sobre todo producir errores para ciertas clases, como por ejemplo que simplemente las bolas de color verde o las bolas de color rojo se clasifiquen como color verde. Pues en este caso,
el atacante pone otras bolitas aquí verdes, cambia otra vez de la frontera de decisión, aquí la frontera de decisión de la región para las bolas verdes se hace mucho más grande y claro, pues aquí va a haber muchísimos casos que bolas de color rojo se van a clasificar como bolas de color verde. O sea, como he dicho, en este último caso, el atacante simplemente pretende que ciertas clases se clasifiquen como otras. Mientras que en el tipo genérico no le importa las clases, solo quiere que se produzcan errores. De forma práctica, ¿cómo podríamos generar un ataque de envenenamiento? Así un poco a nivel de sistema, a nivel de cajitas. Lo que hacemos, básicamente, pues tenemos un conjunto de entrenamiento original, eh, donde vuestro conjunto de entrenamiento favorito que os queréis cargar de cualquier competición de Kaggle o donde queráis. Y lo que hacemos es, pues con un algoritmo determinado, optimizado, generamos los puntos de envenenamiento, lo que llamamos datos de envenenamiento. Y con estos datos de envenenamiento, lo que hacemos luego es evaluar el ataque entrenando con un conjunto que tiene una parte que no ha sido manipulada y otra parte que sí. Y al entrenar con este conjunto manipulado, tenemos el modelo envenenado aquí. Y lo que luego hacemos es evaluarlo. Evaluarlo con nuevas muestras de test. Y si al evaluarlo en nuevas muestras de test, el modelo tiene un montón de errores, quiere decir que el ataque ha sido exitoso. O que, bueno, pues deberías hacer algo, ¿no? Deberías desplegar una defensa o deberías tener más cuidado con los datos que estás entrenando, con los que estás entrenando el modelo. Em, entonces, lo que voy a explicar un poquito ahora son algunos ejemplos de cómo generar este tipo de datos de envenenamiento. Eh, Uno de los tipos, que es lo que yo me he centrado también en mi tesis, es lo que llamamos ataques óptimos. Y os voy a explicar un poco la idea de este tipo de ataques óptimos. Tenemos como dos componentes principales. Una que es el atacante, que es el que básicamente manipula los datos de entrenamiento. Lo que hace es manipular, por ejemplo, los píxeles de la imagen o las etiquetas de una forma óptima para incrementar el error. Y lo que asumimos normalmente es que el atacante, porque estamos evaluando un caso, lo que llamamos en inglés worst case, peor caso, para evaluar la performance, el rendimiento del modelo, asumimos que el atacante conoce los datos de entrenamiento y conoce el modelo, la red neuronal, por ejemplo, en particular, que quiere ser atacada. Por otro lado, tenemos el defensor, que lo que hace el defensor es entrenar con los datos manipulados. Entonces, las herramientas del atacante son los datos, manipular los datos de entrenamiento, y las herramientas del defensor puede manipular los parámetros del modelo. Entonces, la idea del ataque óptimo, mejor ilustrada, es con este ejemplo. Aquí tenemos un problema de clasificación. El objetivo original de este problema, pues, era clasificar entre dos tipos de clases. Tenemos las clases de los circulitos y tenemos las clases de las cruces aquí. Originalmente el modelo aprende la frontera, que es la frontera negra de aquí, esta línea negra. Pero el problema es que si un atacante empieza a introducir muestras de envenenamiento, que son esas estrellas negras aquí, que son etiquetadas como cruces, empieza a introducir más y más muestras de entrenamiento, pues la frontera de decisión empieza a cambiar cada vez más y se va generando, como veis, la frontera roja. O sea, lo que hace el atacante es volver loco al modelo, volver loco a la frontera de decisión, cambia un montón y al final, pues, acaba teniendo un montón de errores porque la frontera de decisión no tiene nada que ver con lo que era originalmente. La idea del ataque óptimo es introducir muestras de envenenamiento en posiciones en las que el error va a ser maximizado. O sea, digamos, el atacante es inteligente y su objetivo es intentar averiguar puntos en los que el modelo puede fallar y en los que el error puede ser maximizado. Por eso se llama ataque óptimo, porque el atacante encuentra muestras que maximizan el error del modelo.
Os, os voy a hablar también de otro tipo de ataque que estudiamos en nuestro grupo de investigación, que es lo que llamamos ataques sigilosos o stealthy attacks en inglés. Y la idea de estos ataques sigilosos es generar datos que se parecen un poco más a los datos originales, de forma que es más complicado detectarlos. Porque en algunos ejemplos os podéis preguntar, claro, un atacante puede manipular un montón los datos, puede generar ruido a tope, pero tú ese ruido lo puedes filtrar. Claro, un atacante pues es más inteligente y va a decir, pues podemos generar datos envenenados que tengan menos ruido, pero que sigan fastidiando el modelo. Y la idea que tuvimos para generar este tipo de ataques fue con un modelo que se llama GANS, que estuvo bastante de moda hasta hace poco. Se llama en inglés Generative Adversarial Networks o redes generativas adversarias en español. Y bueno, la idea de este modelo es, bueno, me imagino que nunca habré visto esta persona de aquí porque nunca existieron. Y estas imágenes pues, bueno, fueron generadas por este modelo generativo GAN. Y este modelo generativo pues tiene dos componentes. Una que se llama generador, que el objetivo es generar imágenes realistas que parezcan como las imágenes originales. Y otra componente que se llama discriminador, cuyo objetivo es decirle al generador si las imágenes que crea parecen reales o parecen falsas. Es como tener un juego entre un estudiante, que es el generador, y un profesor, que es el discriminador. El estudiante trata de mejorar sus dibujitos y el profesor le dice si los dibujos pues, van bien encaminados o tiene que mejorar, o tiene que mejorar un poquito. Pues esta es un poco la analogía. El generador, el estudiante, quiere generar imágenes realistas y el profesor, el discriminador, le dice si está bien o si no. El estudiante empieza a generar imágenes pues muy malas, ¿no? Garabatos, y va al profesor y el profesor le mira el dibujo y le dice, pues esto no me convence, tienes que mejorarlo, tienes que mejorar este boceto porque es muy malo. Entonces, el estudiante un poco cabreado, pues vuelve a ver cómo puede mejorarlo con el feedback, con la opinión del profesor, que es, entonces acaba generando una imagen que es un poquito mejor, aunque no es perfecta, va al profesor, al discriminador, y el discriminador le dice que está mejor, pero que piensa que puede hacerlo aún mejor porque quiere que el estudiante saque una nota, la máxima nota posible. Entonces el estudiante vuelve otra vez y acaba generando pues, una imagen muy realista, que es este gatito de aquí. Va al profesor, el discriminador, le dice que ahora me parece bien y pues el proceso se termina y el modelo acaba generando imágenes reales continuamente porque ha aprendido correctamente a partir de los ejemplos que tenía. En nuestro modelo lo que hicimos fue añadir una tercera componente que fue un profesor un poco malvado. Este profesor malvado lo que hacía era decirle al generador, al estudiante, como quiera llamarlo, que pues tiene que generar imágenes que tengan un poco de mala intención, de forma que al entrenar al modelo con esas imágenes, el modelo se equivoque bastante. Eh, entonces lo que hicimos pues, fue añadir una componente adicional, un clasificador aquí que le llamamos, y entonces pues teníamos como dos juegos. Teníamos un juego entre el generador o estudiante y el discriminador o el profesor benigno, y un juego entre el estudiante y el profesor maligno o clasificador. El objetivo final era eso, generar imágenes que fueran realistas, que fueran difíciles de detectar porque tienen poco ruido, pero que a la vez pues fastidiaran al modelo y que se equivocara bastante. Es un poco la idea es de decir a la comunidad que es posible generar ataques a escala
que son difíciles de detectar y que es necesario pues, estudiar más defensas capaces de detectar este tipo de ataques. Pues el proceso era muy parecido a lo que he contado antes. Igual, al principio tenemos el estudiante que tiene un bocetillo, va al profesor, el profesor le da su opinión, pero en este caso también hay otro profesor que le da un feedback un poco distinto y al final le dice el profesor maligno que tiene que modificar un poco el boceto y tiene que añadirle una cabeza de perro porque así va a fastidiar al modelo. El estudiante vuelve y genera esto, genera este bocetillo con esta cabeza de perro y al final los dos profesores le dan un feedback mixto. Uno le dice que tiene que generar un gato, otro dice que tiene que generarle una cabeza de perro y al final acaba el estudiante generando pues una imagen así, un poco mixta entre un perro y un gato, pero que al entrenar el modelo con esta imagen pues acaba teniendo un momento, una situación muy complicada para ser capaz de clasificar entre gatos y perros. Obviamente este ejemplo no es que sea exactamente el que hicimos en el experimento nuestro, pero es para que vosotros entendáis un poco la idea. Es combinar un feedback positivo de un discriminador y un feedback un poco más negativo de otro clasificador, que es el que le dice cómo generar imágenes que sean maliciosas. En nuestros experimentos lo que hicimos fue generar en un problema de clasificación entre deportivas y botas, pues queríamos que el modelo eh, cometiera un montón de errores a la hora de distinguir entre deportivas y botas, ¿no? Pues aplicamos el modelo este que os he contado con tres componentes y cuando ya entrenamos este modelo generativo, pues acabamos generando imágenes aquí en medio, ¿no? Que bueno, si echáis un ojo, pues realmente parecen algo entre una deportiva y una bota, ¿no? A lo mejor una deportiva con bota alta, pero no está claro. Y claro, cuando acabamos entrenando el modelo final, la red neuronal, con todo este conjunto de imágenes, como estas imágenes de medio son muy ambiguas, lo que hicimos fue que el modelo tuviera un montón de errores al clasificar ah, botas, pues clasificaba un montón de botas como deportivas y deportivas como botas, porque estábamos introduciendo un montón de ejemplos que eran muy ambiguos. La idea de estos ataques es igual, es demostrar que es posible generar muestras de entrenamiento que son difíciles de detectar porque parecen realistas y no es tan sencillo como filtrarlas, por ejemplo, si tienen mucho ruido, sino que hay que hacer algo más. Em, es un poco lo que os he contado antes y ahora lo que os quiero también contar antes de terminar la charla es también cómo podemos defendernos ante este tipo de ataques. Podemos hacer varias cositas. Podemos usar técnicas que se llaman detección de outlier. Un outlier es básicamente un dato que es muy anómalo, que es muy distinto a lo que debería ser, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que estáis en una sala con temperatura ambiente de 25 grados y de repente hay un momento pues, que hace 40, pero solo en un minuto y luego otra vez baja. Pues eso es una anomalía, un outlier. Es algo que es muy distinto a lo normal, muy distinto a la media de datos. Pues alguien podría desplegar una defensa que usase esta idea, ¿no? Mirar a los datos y ver si hay datos que son muy distintos, que tienen mucho ruido, pues filtrarlos. Claro, este tipo de defensas pues requiere supervisión humana y muchas veces pues hay atacantes, como os he contado antes, que pueden generar datos que sean más parecidos, que no sean tan fáciles de detectar. Otro tipo de cosas que podemos hacer para estudiar la defensa, esto de proponer defensas más robustas, pues por ejemplo, establecer mecanismos de confianza con la fuente de datos. Como he dicho antes, este tipo de ataques se producen cuando la fuente de datos no es confiable. Si tú estableces un compromiso y un certificado de que los datos que tú has recogido o tu proveedor de datos está certificado, pues te puede garantizar que no vas a estar envenenado, aunque puede ser caro también este tipo de certificados. Otro tipo de técnicas que puedes utilizar para mejorar la estabilidad de tu modelo. Incrementar el número de muestras, recoger muestras que sean
más limpias o incrementar la estabilidad de tu modelo usando, por ejemplo, regularización, porque la idea básicamente de regularización es un poco comprimir los valores de los parámetros de tu modelo, ¿no? Que los valores de los parámetros de tu modelo sean un poco más chiquititos, de forma que el atacante pues, lo tenga más complicado para incrementar el error, porque los parámetros están más comprimidos, ¿no? Otra forma es pues, lo que llamamos conjuntos de máquinas o machine ensembles en inglés, que es básicamente en vez de tener un único modelo, una única red neuronal, pues tiene varios modelos. Tienes a lo mejor una red neuronal y luego tienes un modelo de regresión logística y luego tienes otro modelo que es una máquina de vector soporte. O sea, tienes varios modelos que tienen opiniones distintas y lo que haces es votar por mayoría, por ejemplo. Entonces, al votar por mayoría, es más probable que la mayoría tenga razón, más razón que un único modelo, con lo cual, pues puedes estar más protegido. Y lo que yo siempre recomiendo es que si piensas que tus datos pueden haber sido recogidos de fuentes que no confías, pues siempre es evaluar la seguridad y siempre testear ataques contra tu modelo y ver qué tipo de performance, qué tipo de errores comete, intentar mejorarlo, intentar producir también formas de mecanismos para proteger a tu modelo. También os quería contar una aplicación un tanto curiosa de ataques de envenenamiento, más bien en el contexto de la privacidad. Bueno, ya sabéis que en las redes sociales, pues toda la información que posteamos puede ser usada, no voy a decir en nuestra contra, pero sí para entrenar a estos supermodelos que tienen toda esta serie de redes sociales, ¿no? Y pues muchas veces no estamos muy seguros de si hemos dado nuestro consentimiento para que estos modelos usen nuestra información para ser entrenados, ¿no? Y pues en una investigación que se realizó en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, pues lo que hicieron básicamente fue envenenar de una forma un poco con buena intención las fotos que subían a las redes sociales. Lo que hicieron fue añadir un pequeño ruido a las imágenes, como veis aquí, original y clock, clock quiere decir alterada, eran prácticamente iguales. Y el objetivo de este ruido que prácticamente no se aprecia era que la IA o el modelo de turno que tenían desplegado en la aplicación no fuera capaz de aprender nada, porque el ruido había sido optimizado para que durante la fase de entrenamiento no fuera capaz de aprender los patrones de esas imágenes. Para ser un poco más específico, pues lo que hicieron fue subir varias fotos, varios selfies manipulados con un pequeño ruidito. Lo subieron a internet y luego lo testearon en una aplicación de reconocimiento facial. Y lo que se produjo es que el modelo cometía un montón de errores en en los nuevos selfies que estaban subiendo estas personas que correspondían a las imágenes que habían sido manipuladas en la fase de entrenamiento. Con lo cual, esto quería decir que el modelo, al producir muchos errores en estos selfies, el modelo no había sido capaz de aprender a partir de estos datos manipulados. Y esto es lo que llamaban unlearnable examples o ejemplos de los que no se puede aprender en español. Y era un ejemplo que a mí me pareció curioso, que es una forma un poco, digamos, más teórica, pero que se puede llevar a cabo, de cómo proteger tus datos contra si no quieres que estos modelos gigantes aprendan de ti. Entonces, para finalizar un poco esta charla, lo que quiero que os llevéis o que penséis cuando vayáis por la tarde o por la noche a dormir es que, bueno, estos modelos de IA, los modelos Machine Learning pueden ser fácilmente atacados, es muy fácil manipular los datos de una forma que incremente el error y que los ataques de los que he hablado, que se producen en la fase de entrenamiento o ataques de envenenamiento de datos, no son necesariamente outliers. Se pueden generar imágenes que parecen realistas o texto que parece realista y que puede incrementar el error del modelo.
Entonces, pues si piensas que tus datos pueden ser manipulados, yo siempre recomiendo testear tu modelo y estudiar mecanismos robustos o detector de outliers para protegerte ante este tipo de ataques. Y luego, bueno, como aplicación curiosa, pues lo que os he comentado, al Learnable Examples, como una aplicación para evitar que tus datos de entrenamiento puedan ser usados por redes sociales o por alguna aplicación de turno y que no quieras que estas aplicaciones aprendan de dichos datos. Para terminar, me gusta finalizar con una cita del profesor José Ignacio Latorre que decía lo siguiente. Inventamos los coches y los ascensores, nos volvimos más vagos y más débiles físicamente. Inventamos las calculadoras y los ordenadores, olvidamos cómo hacer matemáticas. Hemos inventado la IA, tratemos de no volvernos más débiles éticamente o a olvidar a tomar decisiones por nosotros mismos. Así que con esta cita termino lo que les quería contar y nada, encantado de responder a cualquier preguntilla. Muchas gracias. Muy bien. Pues ir describiendo todas las preguntas por el chat o por el mecanismo que tiene Zoom para escribir preguntas. Ya tenemos una y yo también Ujú, tengo un par de ellas. ujú. Eh, Dice Jiménez, lo que nos has comentado aplica a un atacante que tiene acceso a los datos de entrenamiento, pero hay forma de ataque si no se tiene acceso a esos datos y es solo un usuario el que utiliza el modelo. Si no tiene acceso a los datos, eh, bueno, hay varios ataques también. Hay otro tipo de ataques que los que, por ejemplo, eh, se puede manipular el modelo directamente. Es un tipo de ataque más complicado, pero si por ejemplo tienes, imagínate que tú eres una empresa que no tiene capacidad para entrenar a tu modelo porque es muy costoso, entonces delegas el entrenamiento a una tercera parte. Pues esa tercera parte, de alguna forma, puede tener también mala atención y puede manipular el modelo directamente sin manipular los datos. Puede a lo mejor manipular un par de parámetros del modelo sin que tú te des cuenta para que cometa el modelo errores muy particulares para ciertas muestras. Entonces la respuesta es si es posible realizar ataques sin los datos si, por ejemplo, tienes a alguien que pueda manipular el modelo directamente. Em, Vale. sí, De acuerdo. Vale, justo te felicita por el chat. Dice que nada que preguntar, que muchas gracias y felicidades. gracias. Yo tengo una pregunta y es que el modelo de envenenamiento por clasificación, bueno, el modelo que clasifica y luego lo intentamos envenenar, ¿a qué podría aplicar? ¿A qué caso de uso en el mundo real podríamos extrapolarlo? Pues podéis pensar, por ejemplo, pues imaginaos un ejemplo de clasificación de correo de spam o no spam, por ejemplo, que es lo que tiene casi todo el mundo en su correo, ¿no? Cuando te llega un correo de spam, te lleva directamente a la carpeta de correo no deseado, ¿no? Porque tienes un modelo de Machine Learning que lo ha detectado. Pues un ejemplo de ataque contra este tipo de aplicación de spam o no spam, pues sería un atacante que manipula los correos que envía, ¿no? Y pues, por ejemplo, tienes un correo que, por ejemplo, lo que quiere hacer el atacante, un posible objetivo sería que un montón de correos que sean verídicos o que deberías leer te vayan a la carpeta de spam. ¿Y cómo lo podría hacer? Pues generando muchos correos que parezcan realistas o que parezcan verídicos, pero que manipule pequeñas partes de ellos, o que manipule pequeñas palabritas. O que, por ejemplo, le añade una palabra típica en un correo de spam que es Viagra, ¿no? Pues si tú un atacante acaba enviándote muchos correos que parecen verídicos, pero que tienen pequeñas palabras de spam o asociadas con spam, como Viagra o como dinero o como ejemplos así, pues lo que puede hacer al final es que vuelva loco un poco al modelo de Machine Learning que distinga entre spam o no spam y haya un montón de nuevos correos que te acaban yendo a la carpeta de spam, aunque no lo sean. Eso, digamos, es el ejemplo clásico de data, de envenenamiento de datos. Otro ejemplo
sería, por ejemplo, en antivirus. Pues en aplicaciones de antivirus, aunque sí que es verdad que los ataques de antivirus se actualizan muchísimo, pero un atacante igual podría de alguna forma engañar al detector de malware, que al final un detector de malware se puede pasar, es un modelo de machine learning muchas veces, y puede engañar al detector de malware y decir que un malware es benigno o al revés, o que algo benigno es malware, manipulando un poquito igual el dato, el fichero original de malware, engañando al modelo para que aprenda cosas que no debería. Vale, Sí, hay muchos más ejemplos, pero sí, va por ahí un poco los tiros. muy bien. Preguntan también en el chat, dice que el caso de los modelos de Large Language Models, ¿qué tipo de ataques son posibles? Porque parece que si se utiliza una base de datos muy grande, no puede ser muy sencillo modificarlo a nivel de Ujú. entrenamiento, ¿verdad? Sí, es cierto, para el tipo de modelos de lenguaje que son muy grandes, pues es más complicado generar ataques de envenenamiento. Entonces lo que se puede hacer es generar quizá ataques que sean un poquito más específicos, como he contado antes, en vez de que sean ataques que incrementen el error del modelo de forma indiscriminada o que le vuelva a generar ruido, pues lo que puedes hacer simplemente es que el modelo funcione correctamente, pero cuando se presente un prompt específico, por ejemplo, que tú le preguntas quién es el presidente de Estados Unidos, pues tú puedes entrenar al modelo para que te dé una respuesta errónea y te diga que es otra persona distinta. O sea, el tipo de ataques que yo veo para los modelos de lenguaje serían ataques mucho más específicos que van más centrados a preguntas muy concretas o a ejemplos muy concretos, más que siempre cometa errores. Eh, un ejemplo, de hecho tengo aquí un ejemplito que vi hace poco, que ahora se está empezando a usar en los modelos de lenguaje una cosa que se llama RAG o en inglés Retrieval Augmented Generation, que viene a ser como generación aumentada por retrieval, por recuperación de datos. Y la idea de este modelo es que aparte de tener el LLM clásico, lo que hace es tener como una base de datos externa. Entonces, lo que se hace es cuando envías un prompt al modelo, eh, primero accedes a una base de datos y la base de datos te adjunta un contexto al prompt. Y lo que haces luego es enviar este prompt aumentado al modelo para, de alguna forma, mejorar su respuesta. Claro, aquí también puede haber una vulnerabilidad y un atacante podría manipular esta base de datos para que cuando el prompt vaya a ella, pues genere un contexto que no es cierto y que pueda acabar produciendo errores. Como aquí, por ejemplo, pues estaba preguntando que quién es el presidente de OpenAI y le responde que es Tim Cook, porque la base de datos tenía esta información falsa. Sería un ejemplo particular, pero sí, como en general yo diría que el tipo de ataques que se pueden realizar serían muy específicos, para preguntas concretas o para ejemplos concretos. Muy bien. Si tenéis alguna otra pregunta, ir comentándola por el chat, ¿vale? Que ya mismo ya terminamos en nada. Yo tengo una última pregunta. Ujú, Para envenenar los datos, al final, para envenenar esa fuente de datos, al final, bueno, realmente al principio hay que acceder al sistema, hay que como hackearlo para entrar al ujú. sistema. Sí, Actualmente en la empresa hay muchos mecanismos, ¿no? Para evitar ese tipo de acceso, además de todos esos mecanismos que han mencionado. Para identificar si, pues eso, si podemos evitar, ¿no? El envenenamiento. ¿Es a día ujú. de hoy un peligro real el envenenamiento de los datos? Sí, o sea, como bien tú dices, si hay certificados de confianza, no debería ser un problema, pero como hoy en día, por ejemplo, un ChatGPT ha sido entrenado en Internet y como ya bien sabéis, pues Internet es algo masivo, o sea, Internet puede haber datos buenos o puede haber datos malos y no hay nadie que te garantice que los datos sean confiables. Puede haber también fake news, o sea, estos modelos se entrenan en todo lo posible, con lo cual pues hay una pequeña parte de Internet que es desinformación y ahí nadie ha verificado que esos datos
sean legítimos, ahí está el peligro. Que pues cuando tienes datos masivos, fuente de datos masivos que no han sido verificados, pues un atacante puede ir allí y manipularlo porque no tiene ningún problema para acceder. Cualquiera puede postear algo en Facebook o manipular alguna página de Wikipedia y decir algo que no es, que no es verdadero. Ahí está el peligro. Vale, de acuerdo. Pues nada, no tenemos ninguna otra pregunta por el chat. Y nada, quería agradecer a Javier por la presentación. Este ha sido el último webinar de la cuarta edición de Mentit. Nos vemos en la próxima, en el próximo año. Y muchas gracias a todos por la confianza de todo el equipo. Esto viene por parte de todo el equipo de Mentit. Muchas gracias a todos por confiar en nosotros. Y nada, un último recordatorio de completar los formularios de Mentit, posesión y del final del programa, por favor, para que tomemos nota de todas las cosas a mejorar, todos los comentarios. Y nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos de nuevo y en especial a ti, Javier. Muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros y de contaros estos temillas de la seguridad de la IA. Un placer. Un placer, igualmente.